Antes ni siquiera querían decirle periodismo ni nada, ahora le dicen ciencia de la comunicación. Ya nos instruyen más para ver qué hacemos con este aparato, que es el que quiere dominar la mente de todos nosotros. No tengamos miedo, hay que prepararnos para combatir y rebatir. Este señor embajador ¿acaso tuvo miedo para enfrentarse? No. Esta doctora ¿acaso no? Este amigo rey, no, señores. No hay que tener miedo. El miedo es un lastre de la ignorancia y de los incapaces. La valentía, la rebeldía, es el coraje de esta nueva juventud. Muchas gracias. Bellas palabras, señor Echandía. Bueno, y sí tiene razón. Yo estudié en esta misma aula, mi sitio era ahí. Es la verdad, yo estudié antropología aquí en estas aulas. Rodrigo Montoya, mi profesor. Y estoy escuchando sobre identidad de patria. Si tenemos identidad, si está definida. Y eso era lo que conversábamos con el profesor Rodrigo Montoya. Somos una nación, pero ¿tenemos identidad de nación? ¿Cuántas culturas hay dentro de este país? Tenemos una riqueza en diversidad cultural, pero nos falta esa noción de nación, esa unidad. Cuando era chica, me acuerdo, en el colegio teníamos el curso de historia, el curso de geografía. Ahora ya no existen esos dos cursos. Ahora se llama personal social. Y en personal social les enseñan cositas muy pequeñas de la historia del Perú. Les enseñan más que nada las culturas y después se acabó. A mí me enseñaron uno a uno todos los virreyes, o sea, no solamente las culturas, sino qué virreyes gobernaron el país, y uno a uno los presidentes, hasta el presidente estaba vigente, y cuáles eran sus obras. Y en el curso de geografía, hace poco estuve en Bagua y por fin conocí un pongo de los que había estudiado y me acordé. Si no estudiamos, ahora que ustedes están en la universidad, muchos están llevando la carrera de historia, otros antropología, trabajo social, etcétera, geografía. Estudien historia, chicos. El pueblo que olvida su historia está condenado a repetirse. Ya hemos pasado por momentos parecidos a este antes de la Guerra del Pacífico. Chile tenía muchos intereses metidos dentro del país. Las condiciones se volvieron a dar. Esperemos de que no haya una guerra. Esperemos de que la Corte de la Haya falle en nuestro favor, haga justicia con nosotros. Y si Chile no cumple, pues quedará como un par internacional. La ONU, la OEA, todos los países del globo lo verán como una persona que no cumple los fallos. Va a tener que cumplir. Va a tener que cumplir. ¿Cómo hacemos para crear conciencia? ¿Saben por qué yo defiendo las 200 millas del mar peruano? Porque cuando tenía 10 años, salimos con la profesora del colegio con cartelitos. Las 200 millas son peruanas. Hasta
el Ministerio de Educación lo que ahora es el Ministerio de Justicia. Y gritando todo el camino, las 200 millas son peruanas, las 200 millas son peruanas, era la época de Velasco. Y me quedó eso, cuando me enteré sobre la Convemar, dije, Dios mío, ¿qué es esto? Un mamotreto de 320 artículos con sus considerandos, preámbulo, etcétera, etcétera. Y comencé a leerlo, estudiarlo hasta el final. Me lo leí todo, porque iba a conferencias y escuchaba a los que defendían la Convemar. Y decía, ¿qué? A ver, ¿y si estoy equivocada? Entonces comencé a leer. Aprendí a los pies de don Julio Vargas Prada, que en paz descanse, el embajador, a los pies del embajador Alfonso Benavides Correa. Y con mi tío, que en paz descanse, Víctor Mejía Franco, 3 grandes defensores de nuestra mar. Y bueno, aprendí a amar a mi país desde niña. A ustedes los han castrado al quitarles el curso de historia, el curso de geografía. Si no conocen lo que tienen, ¿cómo lo van a amar? Ustedes saben qué es lo que hay dentro de las 200 millas. No solamente tenemos los pescaditos, no solamente la riqueza ictiológica. Se han encontrado 10 cuencas petrolíferas. Cada una de esas cuencas contienen volúmenes de gas superiores a lo que hay en Camisea y Pagoreni. Pero eso no es todo. La cuenca que está frente a Lambayeque es equiparable a cualquier yacimiento árabe. Además de las 2 ollas polimetálicas más ricas del mundo. ¿Qué son esas 2 ollas polimetálicas? Son tremendas hondonadas. Cuando hubo el repliegue tectónico que subió los Andes, dejó un tremendo hueco en el mar, y toda esa riqueza que está en los Andes, todo ese oro, plata, cobre, zinc, estaño, etcétera, etcétera, está también en nuestro mar, en esas 2 ollas polimetálicas. Esas 2 ollas polimetálicas contienen el 60% de concentrado mineral a nivel mundial. Claro, están a 5.000 metros de profundidad. Ningún submarino puede llegar a ellos. Pero ¿por qué le vamos a quitar a las futuras generaciones de este país el derecho de hacer de esta patria la potencia mundial? Ninguna generación tiene derecho de regalar el futuro del país, la riqueza del país. Amen a su patria, conozcan a su patria, sepan qué es lo que tienen. Dios nos dio el privilegio de nacer en este país. Amemos lo que tenemos. Después de Dios es la patria. Gracias. Brevemente, algunos comentarios sobre algunas ideas excelentemente expuestas, ¿no?, por los presentes. Primero, es muy importante en esto recordar lo siguiente: que si no hay una política de Estado definida, las cosas se complican, se hacen difíciles, ¿no? Los peruanos nos estamos acostumbrando, por ejemplo, a las promesas electorales que a la hora de la verdad no se cumplen. Inclusive, hasta el propio sistema permite esas cosas. Miren, por ejemplo, las elecciones no se pueden presidenciales, no se pueden ganar por mayoría simple, ¿correcto? Se requiere la mitad más uno. Entonces, ¿qué cosa tenemos? Por ejemplo, congresistas elegidos mediante un programa determinado. Presidente de la República elegido por una hoja de ruta, ¿no? Por supuesto que con eso no justifico que hay cosas que por principio no se pueden renunciar. Hay cosas que se pueden negociar, pero no renunciar, ¿correcto? Porque la gente vota por una idea determinada. Pero los peruanos nos estamos acostumbrando, por ejemplo, a un señor Fujimori que se presenta como candidato,
rival de Vargas Llosa y después termina haciendo lo que quiso hacer Vargas Llosa y de la manera de ellos, ¿correcto? ¿No? Entonces, hoy mismo se cuestiona al gobierno actual una serie de situaciones por incumplimiento. Entonces, los peruanos tenemos que empezar por entender una expresión que es muy simple, que da la idea. Y lo he mencionado alguna vez acá. Por ejemplo, cuando se dice primer mandatario, se entiende la máxima autoridad de la nación, excelente. Se entiende por el comandante supremo de la Fuerza Armada, excelente. Pero lo que no se entiende es que el primer mandatario es el primero obligado a cumplir con un mandato del pueblo. Los abogados sabemos claramente una cosa: existe el mandante y el mandatario. El mandante es el que debe mandar, el mandatario es el que recibe y que tiene que cumplir. Entonces, esas cosas, por ejemplo, es interesante tenerlas muy presentes, porque día a día a veces nos deterioramos con una serie de situaciones que se dan en la práctica, ¿no? Y es una especie de derecho consuetudinario peruano que tenemos que rechazar. Como yo le decía hace un rato, ¿no? Roba pero hace obra. Así no es. Hay que hacer obra sin robar. Y eso tenemos que tenerlo muy claro. La corrupción, por ejemplo, ¿a quiénes daña? A los más pobres y daña a todos los peruanos. Es trabajar con el dinero del Estado indebidamente. Entonces esas cosas tenerlas claras. Yo cuando era muchacho, cuando era joven y trabajaba para el Estado, yo escuchaba muchas veces decir: aprovecha, pues no seas tonto, que el Estado no te da, hay que aprovechar. Por favor, robar al Estado es robar a todos los peruanos. Entonces esas cosas tenemos que tenerlas muy claras. Luego, hemos hablado de instituciones, efectivamente, y con Fujimori fue el tiro de gracia. Siempre tuvimos instituciones débiles, hoy en día ya no tenemos ni eso. Entonces hay que robustecer las instituciones, sobre todo cuando hablamos de que queremos una democracia. Lo que necesitamos es una democracia, pero una democracia eficaz, una democracia que llegue a todos. Eso es lo importante, y eso hasta lo han entendido las potencias en el mundo. Hace algunos años se reunieron en Europa precisamente para tratar de alcanzar lo que ellos denominan la democracia eficaz. No la democracia de palabra, correcto, sino la democracia que llegue a la mayoría, que llegue a todos a la larga. Otro punto importante, por ejemplo, la educación. Estamos penúltimos en Sudamérica en educación. Sin embargo, estamos llenos de universidades, estamos llenos de colegios extraordinarios, con unos locales a veces extraordinarios, con instalaciones a veces que no funcionan, porque no hay personal, ¿no? Pero en educación estamos penúltimos.